Enseñar a escuchar el silencio es tan importante como enseñar a escuchar los sonidos. Hoy hablamos del silencio como herramienta para la concentración, la calma y la expresión musical. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Zazueta, soy maestro de música en escuelas internacionales, ahorita aquí en Vietnam. Tengo más de 25 años de experiencia dando clases. Ahorita soy el director del Departamento de las Artes en una escuela internacional y he trabajado en conservatorios en México, colaborado con universidades en Estados Unidos, en Colombia y con centros educativos en Canadá. Y ahorita te doy la bienvenida al podcast El Profe de Música. Hoy quiero hablarte de algo que siempre está presente, pero que casi nunca observamos. El silencio. El silencio como herramienta, como momento pedagógico, como espacio emocional. Porque enseñar a escuchar el silencio es tan importante como enseñar a escuchar los sonidos. Cuando pensamos en silencio, solemos imaginar ausencia de ruido, de palabras, de acción, pero en realidad el silencio puede estar lleno. Y cuando digo lleno, o sea, lleno de atención, lleno de expectativa, lleno de respiraciones, de cosas que están alrededor de nosotros, etc. En mis clases con los chiquitos, a veces empiezo con una actividad simplemente quedándome quieto, así tal cual, o sea, sin decir nada. No digo nada, solo los miro, sigo respirando y dejo que el silencio empiece a hacer su trabajo. Al principio se mueven, se atacan de la risa, empiezan a hablar, pero poquito a poquito como que empiezan a sincronizarse. Alguien más empiezan como que a respirar más lento, otros dejan de hablar, algunos de repente se me pegan a la pierna, pero pues ya después se quitan. Pero de pronto aparece ese momento mágico en el que todos están escuchando así el silencio, todos juntos. Ese momento es de verdad, pero irreemplazable, no tiene precio. Y ahí comienza la concentración. No porque yo la haya pedido, sino porque el silencio, así como algo que de verdad está sucediendo, nos une en esa misma atención. En la pedagogía del cross hablamos de la experiencia corporal. Todo el tiempo, todo es a partir de la experiencia corporal. Y si no lo has visto bien, revisa el último capítulo porque ahí hablo largo y tendido acerca de esto. Y el silencio también se siente físicamente. Se siente en la respiración, en el peso del cuerpo, en el espacio entre un gesto y otro. En ese espacio, el cuerpo aprende a escuchar antes de actuar. Porque siempre es en el silencio cuando podemos ser más creativos, cuando podemos de verdad aprender, aprender de verdad de lo que está sucediendo con nosotros mismos. No se trata solamente de hacer y hacer y hacer y hacer, sino de verdad tener un momento de silencio para poder aprender a escuchar antes de actuar. ¿Qué te pareció este silencio? Bueno, perdón. Vivimos así, en un mundo lleno de estímulos. Música, pantallas, notificaciones, voces, claxons, el sonido de los carros, el sonido del autobús, etcétera. Y cuando un niño llega al salón de música, a veces ya trae la mente completamente llena. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a conectar con lo que va a hacer? Ahí es donde el silencio se vuelve una herramienta pedagógica invaluable. Una práctica sencilla que uso es la pausa de escucha. Así nomás. Pausa de escucha. Antes de empezar una canción o un movimiento, hago una pequeña respiración conjunto con mis alumnos y en ese silencio ya les digo, vamos a escuchar todo lo que suena cuando no hacemos nada.
Pero ¿cómo voy a lograr ese silencio primero? No solamente les digo vamos a guardar silencio, sino que primero debe haber algo, algo que hagamos. Y empezamos con la respiración o empezamos con movimientos. Casi siempre les digo, me encanta hacer el de, ya sea decirles, ahí viene la lluvia, shh, y ellos hacen con sus manitas así, van bajando. O si no, otro es el de manos en la cabeza y ponen todas las manos en la cabeza, manos en los hombros, luego manos en las rodillas. Para los que son un poquito más grandes les empiezo a hacer trampa, porque yo digo manos en la cabeza y pongo las manos en las rodillas. Entonces ellos tienen que observar lo que está pasando y de verdad es increíble. Entonces ya ahí, como te digo, les digo, ok, vamos a escuchar todo lo que suena cuando no hacemos nada. Y pues obviamente que se empiezan a reír, se empiezan a escuchar muchas cosas diferentes, pero se dan cuenta de las cosas que están alrededor. Se dan cuenta de el ventilador, el aire acondicionado, el ruido de la otra aula, el ruido de quien pasó por el pasillo, se oye cuando estamos, a veces ya se oye hasta cuando estamos respirando. Y así poco a poco, esa atención hacia afuera se convierte en atención hacia adentro. Empiezan a sentir su propio cuerpo, empiezan a darse cuenta y a ser conscientes de su ritmo interno. Esa transición es mindfulness musical, una atención plena al momento presente, guiada por la escucha. No necesitamos hablar de meditación. Basta con vivir el silencio como una parte más de la música. Cuando los niños aprenden una canción, tienden a concentrarse solo en lo que se canta o en lo que se toca. Pero la música no está hecha solo de notas, sino también de pausas. Podemos, o sea, por ejemplo, jugar con eso. Cantemos la frase y luego escuchamos lo que queda cuando paramos. Por ejemplo, imagínate, la canción de Estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar. Siempre digo cintilar, ¿es cintilar o tintilar? Ya se me fue. Pero siempre cuando está ese silencio, tac, tengo algo que voy a hacer ahí. También puedo hacer canciones como, bueno, mi canción, la de Brujas por doquier, hasta el amanecer. Brujas, brujas, brujas por doquier. O sea, siempre hay un pulso de silencio, pero ese lo tenemos que mantener vivo, porque si no lo mantenemos vivo, entonces se nos viene para abajo la canción. Hay un juego que me gusta mucho hacer, pero casi siempre lo hago con melodías improvisadas, en donde yo voy tocando para que ellos caminen, pam, tam, tiram, pam, tam, pam, y cuando me detengo, ellos tienen que seguir palmeando o chasqueando durante el silencio. Tan, tararán, pam, pam, tararararán, pam, pam, pararararán, pam, pam. Pam, parararán, pam, 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 parararán, pam, pam. Y así, ¿no? Ya viste, es que me emocioné haciéndolo. Luego empiezo a hacer esos ejercicios y como que lo sigo haciendo. Pero bueno, entonces ahí como que vamos haciendo una especie de, le vamos dando forma al silencio. Y también, hablando de eso, también les digo, vamos a hacer un silencio largo, como una cuerda estirada. De repente hay silencios que son como una cuerda, hay silencios que son como un punto, hay silencios que son redondos, como una piedra, y se van haciendo más pequeños, se hacen más grandes, etcétera. Entonces empezamos a vivir el silencio corporalmente, no como ausencia de algo, sino como expresión de algo. En la música clásica, los silencios marcan la tensión y el descanso. En el jazz son el espacio que te da para el swing, y en la improvisación son, pues, esa la respiración del diálogo. Si empiezo a trabajar también esto con niños un poco más grandes o incluso ya con profesionales, entonces puedo hacer un diálogo hablado, con melodía, con palabras, con ruidos, pero también entendiendo esa corporalidad del silencio. Entonces podemos ver que hasta en la vida, el silencio es el lugar donde las emociones se asientan antes de expresarse. El silencio no solo sirve para concentrarse,
También ayuda a regular emociones. Cuando un niño está nervioso, enojado, eufórico, el silencio puede ser una forma de reconectar con su cuerpo. No es la onda de imponer un silencio, o sea, no es decir, cállate, guarda silencio, sino más bien es ofrecer un espacio seguro, que ellos sientan que es absolutamente de ellos y que además pueden acceder a él en cualquier momento. Es una técnica que uso con ellos, es el silencio respirado. Yo lo hago, por ejemplo, bueno, a veces no cerramos los ojos. De hecho, muchas veces no lo hago para que se sientan en verdad seguro, pero pongo la mano arriba y les digo, vamos a contar del 1 al 3 y vamos a utilizar nuestro pulgar para contar las falanges de un dedo. 1, 2, 3. Y luego las falanges del otro para contar 4, 5, 6 para exhalar. Y otra vez, adentro 1, 2, 3 y afuera 4, 5, 6. Y así lo voy haciendo para que ellos sientan cómo el silencio los ayuda a centrarse. Y les digo, y se los digo, cuando estén enojados y se quieran controlar, hagan esto. Cuando tienen sueño, pero no se pueden dormir, hagan esto también. O cuando les dice su mamá, tienes que dormir y que simplemente es difícil porque no tienes ganas de dormirte, haz este ejercicio y vas a ver que te va a dar sueño también. Entonces, también ese es un ejercicio que me gusta trabajar con ellos. También les puedo decir, vamos a escuchar cómo entra el aire y cómo sale el aire. Y ahora vamos a tratar de hacerlo sin ruido. Y a veces podemos acompañarlo así con un pequeño sonido, con una nota larga en el piano, o incluso con sonidos de tu propia voz. Y en unos segundos, toda la energía del grupo empieza a cambiar. Eso es lo más importante, que ellos se den cuenta que a través de esos ejercicios, de verdad vamos cambiando. Ahí en ese momento no es que estemos enseñando música técnicamente, pero sí estamos cultivando una habilidad profundamente musical, la autoconciencia. Saber en qué estado estoy antes de cantar, antes de moverme, antes de tocar. Y eso es fundamental para hacer música. Después del silencio, el sonido surge diferente, surge más consciente, es más preciso, es más expresivo. También un ejercicio que hacemos a través de la rítmica del cross es este. Camina libremente por el espacio con la música. Cuando la música se detiene, quédate inmóvil, pero mantén el movimiento por dentro. O también puedes hacerlo, mantén el movimiento en una extremidad, solamente en un brazo. O sea, vas caminando y te detienes, pero el movimiento queda en un brazo. Y luego cuando te vuelves a detener, queda en otro. Y luego cuando te detienes otra vez, queda en otro lugar. Pero siempre vas cambiando para que no exista una completa ausencia al principio. Después, sí, ya vamos a hacer esa, digamos, ausencia. O sea, que ahora el movimiento está por dentro, solo te lo vas a imaginar. Y luego, cuando vuelve el sonido, reanuda el movimiento desde ese impulso interno. Ahí ya el silencio se convierte en energía contenida. Y esa energía enseña más sobre ritmo, fraseo y musicalidad que un montón de explicaciones teóricas. Quizá el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros alumnos no es otra canción, sino más bien es un espacio para escuchar. Escuchar el silencio entre las notas, entre los gestos, entre las emociones, porque el silencio no separa la música. El silencio sostiene a la música, le da forma. El silencio nos enseña a estar presentes. Hoy hice un ejercicio con los niños chiquitos que me gusta mucho hacer porque, pues precisamente, llegamos a este nivel de silencio. Y es un juego, es el juego de las estatuas. Todo el mundo ha hecho el juego de las estatuas, ¿no? Entonces, yo les digo, yo soy un hechicero. Y como hechicero los puedo transformar a todos en estatuas. Pero primero empezamos a explorar las estatuas. Les digo, a ver, podemos ser una estatua muy triste,
y ya se ponen como estatua triste. O una estatua muy enojada. En ese momento siempre gritan. ¡Ah! Ok, pero las estatuas no hacen ruido. Las estatuas solamente se muestran. ¿Y cómo te puedes mostrar enojado sin hacer ruido? Entonces también ese es otro ejercicio buenísimo. Después podemos hacer, entonces me voy pasando por las emociones. Una estatua calmada, triste, cansada, alegre, enojada, despreocupada, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo van haciendo, entonces les digo, muy bien, ahora vamos a practicar. Y practicamos un momento. Les digo, ahora como yo soy un hechicero, los voy a transformar a todos en estatuas. Cuando escuchen esto y toco un glissando, ya sea sobre las teclas negras o teclas blancas, como quieras, pero sí yo siempre lo hago sobre las teclas negras. Cuando toque ese glissando, ustedes se van a transformar en estatuas y no se pueden mover hasta que escuchen esta música, porque con esta otra es con la que pueden caminar, saltar, bailar, etcétera. Porque si yo los veo a través de este telescopio y saco ahí un tubo o lo que sea, o simplemente los veo, pero si yo los veo que se están moviendo, me los voy a poder comer. Entonces ya no, se pegan de gritos y todo, y uno, no quiero que me comas, ok, pues no te muevas, y ya. Entonces los empiezo a llevar a eso, y es muy, muy divertido cuando empezamos a hacerlo, porque primero no me clavo mucho con el asunto de que caminen perfectamente bien. Ahorita lo único que quiero es que se muevan y que se detengan, y que cuando se detengan logren el silencio. Entonces se detienen, logran el silencio y yo me levanto y empiezo a caminar como un brujo así, pero muy, muy viejo y muy malo que los está buscando. Y cuando veo que uno se empieza a mover, levanto, es como un tubo que tengo que es así como catalejos. Entonces volteo y les digo, si los veo a través de que se están moviendo, entonces pierden, ¿no? Entonces ya volteo, hay alguno que se está moviendo, pero en cuanto se ven que tomo para verlos, entonces se quedan mucho más quietos, porque la onda no es que pierdan, la onda es de que todos ganen, y normalmente el que se está moviendo es el que más necesita el ejercicio. Entonces no voy a dejar que, vaya, que pierda rápido, al contrario, quiero que lo siga haciendo. Entonces volteo, digo, no, es solo un niño. Perdón, digo, es solo una estatua, no es un niño. Entonces sigo viendo y sigo caminando y luego los vuelvo a ver, otra vez. No, también es un niño. Pero es de verdad impresionante el nivel de silencio y de quietud que alcanzan hasta el grupo más, pues no quiero decir indisciplinado, pero más energético. El grupo más energético de verdad se puede mantener muy, muy quieto con esa actividad. Y ya después, cuando uno se mueve, entonces salgo yo corriendo detrás de ese niño sale corriendo y lo dejo que se quede afuera uno o dos turnos. Entonces ya yo regreso al piano y empiezo a tocar música, la música que sea, y ya ellos pueden caminar, correr, bailar, brincar, lo que sea. Y vuelvo a tocar el arpegio y otra vez empiezo a cazarlos, a cazarlos. Le digo, es que huelo a un niño que anda por aquí, huelo a una niña que anda por aquí. Pero total que es muy, muy, muy divertido. De verdad, yo creo que la próxima vez que entres al aula, no tengas miedo de dejar un momento sin palabras. A veces el aprendizaje más profundo ocurre ahí, en ese instante donde todo, absolutamente todo se detiene y la música ahí empieza a respirar. Gracias por escuchar El Profe de Música. Si este episodio te gusta o crees que le puede interesar a alguien más, no olvides compartirlo con alguien que también vaya a creer en la magia del silencio. Recuerda también que tenemos el taller de formación a distancia, que es un espacio en donde profesionales de la educación musical nos reunimos para hablar acerca de lo que hacemos con nuestros alumnos, nuestras buenas prácticas, nuestras no tan buenas prácticas, las cosas que nos funcionan, las cosas que no nos funcionan y todo esto que de verdad va haciendo que se enriquezca lo que estamos haciendo. Es un momento de desarrollo profesional muy interesante para mí, que de hecho ya hasta lo comparto
con las personas en la escuela acá que trabajo aquí en Hanoi, porque es un momento en donde yo aprendo y las personas con las que estoy trabajando también aprenden no solamente acerca de la rítmica del cross, sino también de cómo la educación activa va siendo parte de su práctica cotidiana. Así que si te interesa esto, no olvides visitar www.cielitoarte.com/TFD. cielitoarte.com/TFD para que encuentres todo acerca del taller de formación a distancia. También recuerda que tenemos todas nuestras redes sociales abiertas. Puedes buscar videos acerca de la rítmica del cross, de clases, ejercicios individuales, etc. Solamente busca Cielito Arte y puedes encontrarnos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en todas las plataformas. Muchísimas gracias por escucharnos y pues nos escuchamos en la siguiente. Adiós.